Miércoles 13 de agosto y bienvenido a nuestro programa número 24. ¿Cómo le va? Bien. ¿Cómo ¿24? ¿Estás seguro? No, 24. No sé, claro, ¿Cómo como dice? duro. No. Programa número 24 de 30 Online. Esta vez con un programa, nosotros lo llamábamos con Carlos. Este es un programa que tiene un tema de esos de fondo que son importantes, como es el caso del seguro agrícola. Sí. Para eso lo invitamos a Javier Escudero, un especialista, asesor en el tema. Y dos puntos que me parece que son como, yo le diría, además de dos negocios en sí mismos, son dos opciones interesantes para accionistas, inversionistas, gente que está dentro del sector agropecuario. Uno es la industria y el negocio forestal. Por eso le invitamos a la licenciada Claudia Peirano, que es directora de AFOA, para que venga y nos cuente qué está pasando con el negocio forestal. Y después el tema acuacultura, ¿no? Sí, que parecen como economías regionales, ¿no? La forestación, la acuicultura, que en realidad está dando vueltas en distintos puntos del país, pero está mucho más desarrollada en lugares como la Mesopotamia. Pero bueno, vamos a contar un caso exitoso a través de Iván Gándara, que está organizando justamente Expopesca, este gran evento que se hace ahora en septiembre en Mar del Plata. Algo que es un caso justamente a nivel campo, ¿no? De alguien que de repente a través de una inundación y un desastre climático, bueno, transformó eso en una oportunidad. Y la realidad es que es un recurso interesante que se complementa muy bien. Y dicen que es un muy buen negocio. Y además que es un muy buen negocio. Así que bueno, tenemos estos tres grandes temas hoy. Bueno, empecemos con el tema de seguros agrícolas. Vamos a darle la bienvenida a Javier Escudero, asesor. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido. Buenos días. Bueno, y vamos a empezar con una encuesta, Ricardo, ¿no? Vos sabés que, Javier, que nosotros, viste que normalmente hacemos acá en Agrositio siempre encuestas y buscamos estos temas de actualidad. Ayer cuando combinamos con vos esto y todo dijimos, bueno, le mandamos a la gente de producción para que haga una encuesta. Es una encuesta que está en este momento en marcha, por el momento tiene nada más que 80 votos. Pero analizamos, usted como productor agropecuario, ¿piensa asegurar sus cultivos en esta nueva campaña agrícola? Yo te digo la verdad, cero datos, cero idea de cuánto se aseguraba o no, cuánto es la opción. ¿Te cuento qué contestó la gente? 43% dijo sí, voy a asegurar. Me pareció un dato importante, vos tendrás que decirnos ahora si lo es o no. No 47%. Y quedó un 10% entre puede ser y no lo tengo claro, ese famoso universo digamos, dudoso, ¿no? mitad y mitad, digamos. Mitad y mitad. ¿Es así? ¿La gente asegura, no asegura? ¿Cuánta prevención hay en esto? Bueno, obviamente todavía estamos recién largando la campaña, de hecho se están firmando los contratos con los reaseguros, así que hoy por hoy todavía nos estamos manejando con las tasas del año pasado, pero evidentemente es muy temprano. Lo que sí me gustaría hacer un análisis un poco de lo que fue la campaña anterior para poder entender tal vez algunas conclusiones que yo estoy viendo para esta nueva. Con respecto a la campaña que pasó en cuanto a tasas, se elevaron, ¿sí? Respecto a la campaña anterior, no mucho en lo que son coberturas de granizo tradicionales. Sí, un poquito más en lo que son adicionales a la cobertura de granizo. ¿Cuánto es ese porcentaje? ¿Cuánto fue más o menos? Y calcularle que en lo que es granizo así, como tradicional, entre un 5 y un 10%. Y sí, un poquito más en cuanto a los adicionales, sobre todo el tema del hada, ¿no? Bueno, pero también hay que tener en cuenta que la suma asegurada subió de una campaña a la otra. Claro. En realidad subió un 10%, pero los precios subieron mucho más. Claro, fue un poquito lo que se dio como gran expectativa en la campaña anterior. Al margen de la suba de la tasa y al margen del aumento de la superficie asegurada, que también siempre año a año viene creciendo. ¿En cuánto estamos hoy? Y estamos por encima del 50%. O sea que estos números, digamos, de 80%, estas 80 personas que opinaban en Agrositio es más o menos una muestra referente de lo que está pasando. Es una muestra referente. Lo que tenemos que tener en cuenta es eso que decías, Carlos, con respecto al aumento de las sumas aseguradas. Fue tal el aumento que en algunos casos entre el 70, el 80 y hasta el 100% de las sumas de los aforos que veníamos trabajando en la campaña anterior. Teníamos aforos mínimos de $100 hasta 500, pero se llegaron hasta 800 y 900 dólares por hectárea en esta última campaña. Por lo cual valorizó muchísimo más el cultivo, por más que el aumento de sumas de superficie fue mínima. Entonces, como positivo, fue una buena campaña. Ahora, si lo trasladamos a esta nueva campaña, va a haber dos aspectos importantes a tener en cuenta. Por un lado, si vemos que sigue aumentando la suma asegurada, el área sembrada, podemos estimar que esto crezca.
muchos indicadores y muchos analistas podrían decirme, no, en realidad se está sembrando menos trigo que la campaña anterior. Tengo mis dudas porque todavía no está, no hay información. Exacto. Pero al margen de esto, va a haber un tema de ajuste, lo cual va a estar dado por las sumas aseguradas. ¿Cuánto vamos a priorizar? ¿Cuánto va a priorizar el productor en valorizar sus cultivos? Y ahí determinará qué suma asegurada. Probablemente sea menor a la del año anterior. ¿Cuáles en escala son los cultivos que la gente más asegura? ¿No? Nos dijera trigo, maíz, girasol, soja. ¿En dónde se invierte más en seguros? ¿Y qué tipo de producto es el que cada uno, digamos, tiene más demandado, ¿no? Claro, o sea, por supuesto, los más tradicionales son el trigo y la soja. Trigo para harina, soja para mesa. En trigo le preocupa al productor el tema de granizo, pero obviamente no es lo que en realidad, y en virtud de la campaña anterior y el índice de siniestralidad hubo, le preocupa sino el tema de la helada. Visto informes climáticos, apunta a que este año pueda ser similar al año pasado. Por consiguiente, el productor ya apunta a cubrir sus cultivos, por más que tiene que cubrir el granizo, la helada. ¿Sí? Eso fundamentalmente en lo que es fina. Y lo que es gruesa, sí, obviamente el tema de granizos y sus adicionales en el tema de falta de piso, lluvia en exceso, que dependerá un poquito de la zona que están planteados la campaña para poder... Javier, el tema maíz, ¿no? Sí, siempre porque es un cultivo que sale bastante plata sembrarlo. Por ahí Fernando Miguel nos contaba la inversión que hay que hacer en fertilizantes, en semillas. Uno dice, uy, si eso te llega a fallar en algo, te impacta muchísimo. Bueno, de hecho el año pasado pasó con la piedra que cayó, creo que fue en la primera semana de noviembre, ¿no? Que complicó bastante al maíz, de hecho se perdió un 10% de lo que se había sembrado. El maíz, digo, como un cultivo de alto costo a la hora de sembrar, ¿no recibe mucha inversión en seguros agrícolas? Sí, lo que pasa que desde el punto de vista del análisis y evaluado un poco por los inspectores, el maíz tiene un alto poder de recuperación, ¿sí? Uno cuando ve apenas se da la piedra sobre un maíz, dice, acá no quedó nada, ¿sí? Pero tiene un índice de recuperación importante. No así el caso del girasol, porque está el tema del vuelco, y en el tema del vuelco no se puede recuperar esa planta, sí en el caso del maíz. O la soja que la pela toda, ¿no? O la soja que la pela toda, pero habrá que ver cuántas chauchas quedan, ¿sí? Claro. Con respecto al maíz, obviamente hay un recupero importante, entonces la evaluación del productor a la hora de asegurar es inferior que tal vez la soja o el trigo. No le tiene tanto miedo. Javier, ¿cuánto sale un seguro? Digo, hagamos una escala media base, digo, un granizo, porque la mitad de los productores de nuestro país no utilizan la herramienta, no la utilizan quizás porque es cara. Digo, ¿cuánto sale un seguro en la Argentina hoy? No es caro, ¿sí? Yo siempre hago la misma evaluación, ¿no? ¿Cuánto pagamos nosotros por un seguro de un auto, ¿sí? Y más o menos estamos hablando de un 10% de la suma asegurada anualmente, ¿no? Acá tenemos un periodo más corto, no tenemos un año, sino tenemos 6 meses, 8 meses. En ese periodo estás pagando una tasa promedio en el tema de granizo de un 3%. Por consiguiente, muchísimo menos significativo que la evaluación de un riesgo de un auto, ¿sí? Entonces, no es caro. Y además, el productor, en cierta medida, en el análisis que hace de sus costos, lo pone como un costo. Y en realidad, yo siempre digo que es una inversión. ¿Por qué? Porque si tiene siniestro va a recuperar esa plata que puso. Obviamente si no va a recuperar de su cultivo. Pero teniendo la herramienta del seguro es una inversión que si lo pone lo va a recuperar si le sucede. Javier, mi última pregunta, y un poco hablándole al productor, ¿no? Aquel que en este momento está decidiendo maíz, girasol, sorgo, que tanto hablamos, soja. ¿Qué le diría a vos los 3 o 4 cosas importantes para tomar un buen seguro, para seleccionar una buena empresa, para informarse? ¿Qué recomendaciones sí le darías? Obviamente,
volcarse con compañías que hay muchas y muy buenas en el mercado desde el punto de vista de seriedad en cuanto a la hora de pagar los siniestros, que es lo importante y es lo que el productor quiere en el momento de tener un siniestro, que sea remunerado en tiempo y forma como fue establecido, ¿sí? Obviamente manejarse con asesores especialistas en el tema, ¿sí? Que también los hay y tratamos de mejorar día a día en cuanto a capacitarnos y todo, en saber un montón de cosas, no solo más allá de saber los productos que hay, sino las alternativas que se generan a raíz de eso, porque obviamente hay un panorama muy grande de compañías y un panorama muy grande de productos. En la medida que convengamos con alguien que entienda sobre el tema, podemos tener una amplia gama de alternativas. Y obviamente analizar después, y en esta campaña creo que va a ser muy importante, la rentabilidad, el punto de equilibrio que va a tener que tener el productor y cuánto evaluar eso para poder tener una ventaja comparativa. Hoy no tenemos mercado de futuros, espero que lo sigamos teniendo, entonces le queda solo la herramienta para cubrir sus cultivos con un seguro. Te agradecemos, Javier, que nos haya visitado aquí en Pregunta Online. Gracias a ustedes. Bien, fue Javier Escudero, asesor en seguros, y un tema que nos parecía interesante ahora para que usted tenga información a boca de urna. En la próxima, en el segundo bloque, la tenemos a la licenciada Claudia Peirano, para que usted tenga la idea un poco de cómo está funcionando el negocio forestal y de repente si piensa apostar un peso, bueno, ¿dónde conviene hacerlo? Espérenos.